Las palabras son en esencia la presencia de la historia a través de la memoria. Tienes la palabra. 17ª versión de la Fiesta del Libro de Cúcuta, del 13 al 18 de septiembre. Bicentenario, memorias para leer y escribir la historia. Y seguimos muy conectados con la celebración de la Fiesta del Libro Cúcuta 2021 en su primer día. Un saludo muy especial desde la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y también desde la FLIP 2021. Seguimos invitando a todos ustedes a que estén conectados. Recuerden que son más de 200 actividades presenciales y virtuales en este año 2021, uno de los eventos más importantes en la parte cultural y literaria de nuestra región. Y continuamos siendo las 4:08 de la tarde. Le damos la bienvenida a este conversatorio denominado Mujeres en las Artes Plásticas en los Santanderes, un conversatorio que se llevará a cabo con Leonardo Caballero y Martín Camargo, quienes estarán compartiendo con todos ustedes sus impresiones sobre 6 artistas de los Santanderes en las que se han centrado gran parte de sus intereses investigativos, como lo son Beatriz Daza, Sonia Gutiérrez, Cecilia Ordóñez, Esperanza Barroso, María Victoria Porras y Raquel Ramírez, creadoras de no solo la articulación de ciertas formas como la determinamos temas y problemas relevantes para su época, sino que también pudieron materializar fuerzas y sentidos que siguen vigentes en el ámbito de las preocupaciones culturales y contemporáneas. Así que le damos la bienvenida a Andrés Leonardo Caballero, historiador y maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Arte, Cultura y Lenguajes de la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil, y también a Martín Alonso Camargo, filósofo y magíster en semiótica de la Universidad Industrial de Santander. Leonardo y Martín, bienvenidos a la Fiesta del Libro Cúcuta 2021. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, hola, qué rico estar acá acompañándolos, muy contento de estar en la fiesta del libro y pues de estar con ustedes. Ojalá que la próxima vez podamos ir a visitarlos porque extraño bastante volver a Norte Santander. Yo soy de Pamplona precisamente y pues Cúcuta tiene un vínculo muy cercano conmigo y pues por eso elegimos también trabajar artistas que de algún modo ya consideramos que merecen que se hagan estudios amplios y serios sobre su trayectoria, ¿no? Leonardo empezó con este proyecto de algún modo, con su proyecto de investigación en el pregrado. Leonardo, cuéntenos un poco sobre cómo empezó usted a investigar a las mujeres artistas de Santander y cómo se fue ampliando esto hacia Norte de Santander. Bueno, pues inicialmente esto fue un proyecto que no hubiese sido posible gracias a la gran ayuda de dos mujeres justamente, la profesora Ivonne Suárez, que fue mi codirectora de tesis cuando hice mi pregrado en Historia, y la doctora Lucrecia Piedrahita, que fue pues la directora de este proyecto que inició principalmente hablando sobre las artes plásticas de Santander en la década de los 60s y 70s, pero pues a medida que se fue investigando, pues se vio que había una relevancia de nombres de hombres artistas, no porque no hubieran artistas mujeres, sino porque estaban bastante invisibilizadas. Entonces la idea de esto ya pues en el camino me encontré con Martín y pues hicimos como una serie de artículos que se profundizaron sobre la obra de tres mujeres artistas de aquí de Santander y pues poco a poco también pues nuestro trabajo de curaduría con el Banco de la República, hemos podido ir rescatando más nombres de otras mujeres artistas que han figurado en la escena nacional, en la escena regional y cuyas propuestas pues han tenido relevancia en la historia del arte colombiano. Son artistas que han sido referenciadas y pues son otros nombres diferentes de artistas que pues ya conocemos y la idea es justamente eso, ¿no? Como ampliar esta mirada de una manera más plural respecto a las artistas y que en muchos casos pues son artistas que justamente han trabajado desde la región. Perfecto, listo. Entonces, nosotros preparamos pues una presentación de diapositivas para ir acompañando pues el conversatorio con algunas imágenes. También pues queremos comentarles que si hay algo para decirnos, no sé, una pregunta, algo que quieran saber, pues por comentarios estaremos pendientes al respecto. Entonces, acá vemos la diapositiva inicial. 6 mujeres artistas de los Santanderes con un mapa del Gran Santander. Gran Santander. Con el que decidimos empezar, el Estado soberano, que pues a principios del siglo XX se separó, pero aún así consideramos que tenemos vínculos muy estrechos y que sería bueno pensarnos también como una región que lo han intentado, pero de algún modo pues a veces las carreteras, el estado del tiempo, todo eso impiden que haya tanta fluidez, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva, donde Leonardo nos presenta un poco los proyectos, los artículos que se han publicado al respecto. Sí, pues aquí estos son dos artículos que hemos publicado. El primero se publicó en el 2015 en la revista Calle 14 de investigación en campo del arte, que es de la Universidad Distrital. Esta revista pues es una revista con bastante visibilidad a nivel nacional y allí pues publicamos un artículo sobre la obra de Esperanza Barroso y Raquel Ramírez. Y desde allí como que sentimos como una responsabilidad de hacer como esta suerte de artículos no tan, sí son biográficos, pero al mismo tiempo pues tejen relaciones con el contexto en el que estaban sumergidas estas mujeres artistas en Bucaramanga en la década de 1970. Ellas dos eran compañeras del curso del DICAS, que era la escuela de artes que había aquí en Bucaramanga, de educación no formal, y ellas dos integraron el grupo Bucaramanga, conformado por Máximo Flores, Jorge Mantilla Caballero, y lograron realizar diferentes exposiciones en el país, tanto como colectivo como forma individual. Más adelante, pues profundizaremos sobre la obra de ella. Y también tenemos a esta artista que es María Victoria Porras, que es otro artículo. Los artículos pues están libres, los pueden consultar. El libro, pues el artículo de María Victoria Porras se llama Enclave Constructivista, ya que es un artículo que aborda la obra de esta artista que es diferente a sus coterráneas y diferente a otras artistas mujeres en Colombia, le apostó por una obra que dialogaba con el constructivismo, ¿no? Dialogaba con las formas, pues tal vez como más hacia lo industrial que hacia la representación literal de la figura humana. Entonces, pues estos dos artículos nos motivaron para ir profundizando
en la obra de otras artistas. Perfecto. Entonces, a partir de esto, pues hemos seguido trabajando y hemos ido armando un archivo para precisamente empezar a tratar de tener material para escribir, y para esto nos han servido mucho para una serie de conferencias que hemos hecho también acá con el Banco de la República, con las sedes de Bucaramanga y Cúcuta. Bueno, empecemos ya con las artistas. Entonces, la primera es Beatriz Daza. Yo voy a dar también algunos datos biográficos muy sencillos, es más para incentivarlos a que ustedes vayan, busquen, averigüen, y si saben algo también nos cuenten, porque eso es lo que también necesitamos, que nos cuenten, que nos digan, sabemos sobre el artista, tenemos esta información, etcétera. Beatriz Daza es de Pamplona, nació en 1927 y murió en 1968, muy joven. Algo peculiar sobre la artista es que su madre era Carmen González. Es decir, Beatriz Daza era nieta del expresidente Ramón González Valencia, y una anécdota: cuando ella recibió parte de la vajilla que heredó precisamente de su abuela, algunos platos, unos pocillos como para tomar el té, decidió destruirlos, quebrarlos, los lanzó, y me imagino, contra la pared, y con esos fragmentos hizo una obra, que es algo que vemos acá, y que esta es una de las piezas de las obras que está en la colección del Banco de la República. Ella precisamente, como el título lo dice, Fragmentos de la tarde. Su obra se basa mucho en eso, no en una composición total, sino en mezclar fragmentos, y que parece que se vinculan al ámbito arquitectónico. Esta obra, para comentar, y le doy paso a Leonardo, esta obra tiene algo muy peculiar. En la mitad, si podemos acercar la diapositiva, vamos a ver un reloj, y ese reloj tiene la 1:20. Según la ficha bibliográfica, la ficha extendida que está en el banco, nos dice que fue el momento exacto en el que conoció a su pareja, la pareja que tuvo hasta su muerte, Alberto Antonio Moreno Armella. Entonces, estas son obras también muy autobiográficas, aunque uno las siente como distantes a veces, pero es como si ella quisiera llevar no toda una narración completa, sino fragmentos de su vida a las obras. Así es, y justamente pues la obra de esta artista, Beatriz Daza, se va a caracterizar justamente es por una destrucción de la cerámica, y es como, pues ella se le autodenominó, ¿no? Se le denominó como una artista ceramista, ¿no? Y pues para la época la cerámica incluso tuvo como una fuerza bastante relevante en cuanto a su presencia en los salones de arte a nivel nacional. Tanto así que antes pues existía una categoría que era como técnica mixta, pero después se creó la categoría de cerámica, justamente por la presencia que estaban haciendo muchos y muchas artistas usando esta técnica, pero que en el caso de Beatriz Daza era como lo contrario, ¿no? Porque efectivamente, pues sí, ella elaboraba sus cerámicas, ella hacía pues sus coroticos, pero también ella usaba cerámicas que encontraba, cerámicas que eran heredadas y todo lo demás, y lo que hacía era más bien como una composición a partir de la destrucción de la cerámica, ¿no? Pero al mismo tiempo ella, pues Martín sabe mejor esta historia, pues ella como que se enfermó, digamos, de usar los pigmentos, de usar los esmaltes que se usaban para la cerámica, digamos que eran muy tóxicos en la época, no sé ahora cómo esté la toxicidad de estos elementos, pero esto la llevó a que realizara una obra pues ya más pictórica, ¿no? Ya más centrada en la pintura. Sin embargo, nosotros podemos observar aquí en esta pieza que se llama Sin Título, que pues realmente se trata de una pintura que también se muestra como una manera abstracta, de una manera fragmentada, y que además incluye pedazos de tela estampada, ¿no? Porque el artista también tenía como este interés en mirar las estampas de las telas, y pues como podemos ver también en este bodegón con flores, los títulos de sus obras también hacen referencia justamente digamos, a la naturaleza muerta, a los fragmentos de la tarde, como fue la primera obra que vimos. Entonces se trata definitivamente de una obra que dialoga con lo cotidiano, de una obra que se preocupa por su historia familiar, de una obra que está rodeada de sus recuerdos, ¿no? Y como Exacto. también de este recorrido de los bodegones como fragmentos de la historia familiar, ¿no? Sí, y pues no olvidemos que ella estudió arte y decoración en la Javeriana. Esto podría explicar un poco ese interés por una pintura que puede llamarse decorativa,
pero lo que pensábamos en algún momento es que la obra de Beatriz Daza es como si fuera un testigo mudo de la vida cotidiana de aquellos que acogen estas piezas en sus casas, y como que son piezas que lo invitan a uno precisamente en la tarde a tomar un café, a tomar algo de té, a eso, a estar como pensando un poco en esa vida que es fragmentaria, que no es total y que nosotros construimos narrativamente de manera posterior, ¿no? Listo. Además, y hay un Daza. dato, y hay un dato que no podemos dejar atrás, Martín, y es que Beatriz Daza, a diferencia de muchas artistas, ella pues no estudió artes plásticas o artes visuales, ella estudió una carrera que se llamaba arte y decoración. Hoy en día podría ser como esta carrera que se llama diseño de interiores, pero que en la época, en la década de 1960, era una carrera dedicada pues casi que exclusivamente dirigida para las mujeres, ¿no? Eran las mujeres las que podían matricularse, además que, por ejemplo, si miramos en el caso aquí de Santander, fue la Universidad Femenina de Santander la que tenía esta carrera. Entonces, por lo tanto, también podemos ver en estos bodegones y en estas paletas y en estos fragmentos como la influencia de haber estudiado decoración, pero al mismo tiempo como la destrucción de esa decoración que tenía que ser como visualmente atractiva o bella. Perfecto, listo. Vamos con la siguiente artista, que es Sonia Gutiérrez. Trajimos este elemento de archivo del tiempo por una razón. Bueno, primero, ella nació en Cúcuta en 1947. Ella se la denominó como una artista pop, tanto que una obra que presentó en el salón, en la primera Bienal Iberoamericana de Pintura de Coltejer, se tituló así, Pintura Pop, y por eso la llaman una pintora gogó. Yo recuerdo también que mi mamá me comentaba que los llamaban los Coca-Colos, ¿sí? Eran como aquellos jóvenes contemporáneos que escuchaban música pop en inglés, que tomaban Coca-Cola, que iban a bailar como cierta música un poco más, por primera vez hay una música para jóvenes, se empieza a constituir precisamente en la categoría de los jóvenes, y Sonia Gutiérrez en su primera etapa representó eso, ¿no? Como la artista que representaba el espíritu de la época. Eso estamos hablando un poco de finales de los 60, ¿sí? Pero cuando empiezan los 70, más o menos va a haber un cambio, porque las obras que vamos a ver es más bien de esa segunda etapa. Sí, además que esta idea de gogo tiene que ver mucho con que la obra del artista, aunque es una obra que da una denuncia política, muestra cuerpos torturados o cuerpos, digamos, que están siendo maltratados por grupos armados, ¿cierto? Y pues es una persecución, habla también de la persecución política y pues de toda esta violencia por la cual atravesaba el país durante estas décadas. Digamos que en parte su relación con la artista gogo era porque digamos que ella lo que hacía era jugar muy poéticamente con el vestuario, ¿no? Entonces ella tomaba estas imágenes que podrían parecer fuertes en lugares como la prensa, ¿sí? Imágenes que tal vez podrían parecer amarillistas por las posturas en que están los cuerpos. Ella va a representar mucho los cuerpos amarrados. Esta obra se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Pero entonces también la idea como del artista gogo, del artista Coca-Cola, del artista que estaba a la moda, hace mucha referencia justamente a su interés en el vestuario, ¿sí? Son escenas de tortura, son escenas que hablan sobre la violencia, pero al mismo tiempo son escenas que no necesitan ser sanguinarias para hablar sobre esto, para hablar sobre sobre este maltrato, sobre estas violaciones, sobre estos crímenes, sino que ella justamente se enfoca y se fascina, ¿cierto? Queda fascinada con las propias formas, ¿cierto? Y con la propia visualidad del vestuario, ¿no? Y entonces, pues desde allí también podemos como que deducir un poco por qué era un artista gogo, ¿no? Porque estaba muy pendiente de la moda para plasmarla también en sus pinturas. Sí, lo que pasa es que hay una primera etapa, pero de esa pues no tenemos imágenes, que es donde ella precisamente se representa escenas como de jóvenes en una fiesta, jóvenes, digamos que es la parte, llamémosla, el sueño del hipismo. Pero cuando llegamos a esta imagen o a la siguiente, que es una obra que está precisamente en la colección del banco, lo que uno sospecha es que el sueño de los hippies, ese sueño de amor, y que en América Latina estuvo vinculada con
con la ideología de izquierda y con la filosofía marxista y con todos estos movimientos, se vio pues clausurada en los 70, sabemos muy bien, con el Estatuto de Seguridad del 78, que fue una estrategia que se usó para perseguir a el rama política de la izquierda. Y hay algo que sí quiero señalar para al menos finalizar mi comentario, y es que es la primera vez que uno ve que la violencia política llega a las jóvenes de la ciudad, porque estos no son jóvenes del campo, no son jóvenes que están, digamos que para el imaginario de la época, la guerra era tal vez algo que ocurría en las zonas rurales, pero con Sonia Gutiérrez y con estas representaciones es que nos damos cuenta que la violencia también llegó a la ciudad, y además es una violencia política que va a terminar acabando con los sueños revolucionarios de la década de los 60. Esto está en el banco precisamente, y fíjese que hace parte del graficario de la lucha popular en Colombia, que es una serie que se hizo en el 77 y que incluye pues eso, obras de arte político de la época. Y ampliando un poco el comentario de Martín, digamos que Sonia Gutiérrez posiblemente también pues hizo como las adaptaciones o digamos la estrategia que también usaba Beatriz González, que era mucho pues mirar las imágenes de la prensa, ¿no? Y a partir de esta apropiación, digamos que era como la cultura visual que le llegaba a estos artistas, ¿no? Actualmente pues a nosotros nos llega la cultura visual por redes sociales, vemos las noticias en línea, pero para la época todo era lo que estaba en la prensa, y pues lo que estaba en la prensa era lo que también ellas como que iban a apropiar, las imágenes que muchos artistas iban a tomar para a partir de ello pues crear sus composiciones pictóricas o sus dibujos. Sí, exacto, es un elemento documental. Vamos con la siguiente artista, es Cecilia Ordóñez. Cecilia Ordóñez también es de Pamplona, nació en 1949. Es digamos que una artista que ha trabajado, su medio ha sido la cerámica, y acá encontré un comentario de Germán Rubiano Caballero, un importante crítico e historiador del arte colombiano, que señala lo siguiente, dice que la obra de Ordóñez trata de diseñar piezas que tratan de alejarse de lo real, ¿sí? Pero que no reniegan de esa fragilidad y la fuerza de la naturaleza. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, esta que es Ananké, que quiere decir, es un término griego que quiere decir destino, uno ve como placas tectónicas, ¿no? Como si fuera un corte geográfico de una posible cordillera. Y pues al menos lo que yo encuentro es que Cecilia Ordóñez retoma esa discusión sobre lo orgánico en la cerámica y en la cerámica y la escultura en general. ¿Pero para qué? Para continuar como con esa idea de la physis griega, de la voluntad de la naturaleza que se manifiesta en formas y formas exuberantes muchas veces. Acá trajimos esta pieza que está en la colección del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, en el catálogo de su colección, pero trajimos otros 2 diapositivas, esta que está en el Museo de Arte Contemporáneo, y esto, miren el título, La idea vino del mar, es una cuestión que uno, si la piensa, la relaciona mucho con la evolución, ¿no? O sea, uno la mira y parecen como esos fósiles que quedaron y que precisamente nos vinculan con la idea de que el arte sigue teniendo un vínculo con la naturaleza, pero también de transformación a través de la modificación que los seres humanos introducen en ella. Así es, Martín, y pues algo que nos llamó bastante la atención de la obra de esta artista, ¿no? Con sus 3 obras, que bueno, esta que como bien lo decías parece como unas placas tectónicas, ¿cierto? También nos remite mucho como a los corales, como a la vida marina, como a estas formas orgánicas, ¿sí? De pronto, pues, Cecilia Ordóñez, digamos que pertenece a otra generación de artistas. Ella va a tener como su fuerza, especialmente en la década de los 80. Sin embargo, sí quisimos colocarla aquí con este grupo de artistas porque justamente en Santander encontramos, y es algo que siempre como que decimos, en Santander encontramos siempre como más pintores que escultores, ¿no? O digamos una obra más pictórica que escultórica, ¿no? Por parte de los creadores y las creadoras de la región. Sin embargo, llama mucho la atención justamente por eso, y cómo a través de la cerámica, a través de sus relieves y a partir de esto,
ella como que dialoga con estas formas marinas, con estas formas orgánicas, y al mismo tiempo la artista pues me hace recordar mucho unas investigaciones que hay sobre pautas y patrones que se repiten en la naturaleza. Y justamente estas formas orgánicas que ella está retratando son formas repetitivas, son formas que pareciera que, así como pues esta camisa es estampada, pareciera que así pasara con la naturaleza, como que cada una de estas figuras que sucede, que acontecen en el mundo submarino, pues se repiten. Y creo que justamente el interés del artista sería como que ir justamente como lo dice aquí esta revista Azteca de Chile, dice Cecilia Ordóñez tras el movimiento de la naturaleza. Y justamente lo que ella hace con su obra y con su cerámica es seguir estos ritmos que pueden estar en estas figuras orgánicas, en estas figuras que aparentemente pues parecieran abstractas, pero realmente lo que están haciendo es rescatar las pautas y los patrones que se pueden encontrar no únicamente en la vida marina. Uno mira, no sé, una serpiente, uno mira algunas flores, son patrones que se repiten y pareciera que el artista está justamente interesada en seguir estos ritmos a través de la cerámica y pues de una vez posicionar también como a las artistas de Santander interesadas en esta expresión tridimensional. Perfecto, sí, un artista que yo diría que tiene un secreto vínculo con las corrientes más vitales de la naturaleza, como dice Leonardo, por vía del ritmo, pero no necesariamente por la matematización de la naturaleza, ¿no? Un artista que vale la pena también, pues, seguir ahí como indagando sobre ella, sobre todo porque, insistimos, estas artistas, algunas han tenido un poco más de investigación que otras, pues Beatriz Daza sí se le han hecho exposiciones retrospectivas y un buen catálogo, pero las otras artistas pues están para mí todavía allí para ser descubiertas y para estudiarse. Acá terminaríamos con las artistas del norte de Santander. Pasaríamos a las 3 artistas de Santander. Las primeras pues son Esperanza Barroso y Raquel Ramírez, que Leonardo ya nos había señalado que habían constituido un grupo que era Bucaramanga 77 o Bucaramanga Arte 77. Cuéntenos un poco más, Leonardo, sobre este grupo. Y pues pasamos a ver las obras del artista. Empezamos con, ahorita sería Esperanza Barroso, ¿no? Sí, pues a diferencia de Sonia Gutiérrez y a diferencia de Beatriz Daza, y también, bueno, de Cecilia Ordóñez, aunque Cecilia Ordóñez es de otra década, de la década siguiente, en los años de 1970, muchos artistas, incluso, bueno, también en la década de los 60, muchos artistas debían irse a estudiar a Bogotá, puesto que aquí en Bucaramanga ni en Cúcuta, pues no había como una escuela de formación artística profesional, ¿sí? Digamos que habían algunos cursos informales que no conducían a un título profesional. Y pues esto lo encontraban muchos artistas en Bogotá. Entonces Bogotá era como el lugar como para ir a educarse y todo esto, como lo hizo, por ejemplo, pues Sonia Gutiérrez, Beatriz Daza y también Beatriz González. Entonces sucede que lo que llama la atención aquí es que justamente Raquel Ramírez y Esperanza Barroso decidieron continuar, decidieron hacer toda su carrera artística aquí en Bucaramanga. Ellas, digamos que creyeron y confiaron en el proyecto del DICAS, que era la División de Cultura Artística de Santander, ya que pues, bueno, igual ahí únicamente no se daban clases de artes plásticas, sino también habían clases de música, de danza, era como una academia de bellas artes que tenía Santander. Infelizmente pues duró hasta 1998, se cerró, pero justamente como al año después se abre el programa de bellas artes en la UIS. Sin embargo, lo interesante de esto es que esto es un proyecto que nace en un aula de clases, esto es un proyecto colectivo que nace del taller, ¿sí? Nace desde la unión de los artistas, de algunos artistas que estaban interesados en tener cierta visibilidad, ya que es muy importante cómo históricamente pesa el trabajo colectivo, ¿sí? La colectividad de ellos y ellas como artistas posibilitó que realizaran algunas exposiciones no únicamente en Bucaramanga, sino que, por ejemplo, llegaran a exponer a la Galería Belarca. Y era muy interesante ver entonces que el colectivo Bucaramanga tuviera estas 2 mujeres artistas. El grupo Bucaramanga estaba liderado por Jorge Mantilla Caballero, por Máximo Flores. También lo integraron maestros como Omar Obando, como Orlando Morales, que es el actual director del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Entonces, es interesante ver cómo el colectivo logra que artistas que no tuvieron como el privilegio de poder estudiar o formarse en ciudades capitales
pues de todas maneras tuvieran la posibilidad de circular en las esferas del arte. Y artistas como ella, como Raquel y como Esperanza, participaron en salones regionales, salones nacionales, en bienales de arte, la Bienal de Arte Cortejer, por ejemplo. Entonces, realmente es aquí importante como entrar en el contexto de, bueno, ¿por qué estas dos artistas? Pues porque estas dos artistas, como dice la frase, venían haciendo sus pinitos en Bucaramanga y gracias al trabajo colectivo lograron posicionarse a nivel nacional. Bueno, Leonardo, yo quisiera hacer como un comentario sobre la distinción entre colectivo y grupo, porque creo que ellos sí lo pensaron muy bien. Ellos no tenían un propósito en común en términos ni de estilo, ni de temática, ni de proyectos, ni que todos tenían que hacer lo mismo, porque no se pensaron como individuos que se soldaron y que se convirtieron en una entidad distinta que perdía de algún modo la individualidad de las partes. Eso tal vez es como el sentido tal vez más extremo de colectivo. Por eso se hablaban de grupo. Ellos siempre se sintieron como un grupo porque todos tenían distintos intereses, distintos enfoques que se unieron para llevar a cabo, sobre todo fue proyectos expositivos, ¿no? Que vemos que es precisamente acá. Acá vemos el catálogo del 77 que se realizó en la Universidad Cooperativa, pero ya vemos que habían presentado en el 76 un proyecto en el cual Esperanza Barroso, pues si quiere miremos, las siguientes. Esperanza Barroso ya empezó a presentar sus obras sobre en dibujo, o acá pues este fragmento que encontramos, del periódico, donde, como decía Leonardo, fueron a Belarca, pero era eso, ¿no? Más bien unían fuerzas para poder llevar a cabo proyectos en común, pero eran proyectos donde cada uno aportaba su elemento individual sin que se negara o se tratara de dirigir la producción hacia un solo tema o un solo elemento. Quisiera como pasar a las imágenes, ya que ya tenemos un poco el contexto histórico. Entonces ahí vemos a Esperanza Barroso y otros miembros veíamos en la anterior, y esta obra que a mí me llamó mucho la atención, Figurín del 77, que la expuso en el segundo Salón Nacional de Arte Joven que se hizo en La Tertulia. Y es que es muy extraño para mí lo siguiente: casi siempre la mirada se ha concebido como la mirada masculina sobre un cuerpo femenino, pero yo sí tengo que valorar mucho en Esperanza Barroso que se haya arriesgado a hacer uso de una mirada de una mujer sobre el cuerpo masculino, y es un cuerpo que está erotizado. O sea, yo no voy a negar que de pronto allí hay un elemento que está vinculado al deseo, y un deseo que se había empezado a afirmar en el ámbito del feminismo, con por ejemplo la conquista de las pastillas anticonceptivas, el derecho femenino, la posibilidad de usar cierto tipo de indumentaria y afirmar su cuerpo y su deseo en el mundo. Entonces, por ejemplo, aunque también el título Figurín tiene un toque irónico, ¿no? O sea, es como aquel que quiere estar allí y aparecer y eso, pero me impresiona es eso, la manera en que ella enfoca la mirada respecto al cuerpo, que vamos a verlo en esto y en el otro dibujo, pues que vamos a encontrar, ¿no? Sí, y pues es que definitivamente de eso se trata, ¿no? O sea, se trata de que muchas mujeres artistas, como las que acabamos de ver, tuvieron otros intereses temáticos, pero tal vez sería únicamente Esperanza Barroso la única artista, pues mujer, que se atrevería a erotizar el cuerpo masculino. Incluso pues el cuerpo masculino ya estaba siendo tratado, ¿no? Por artistas como Luis Caballero, por ejemplo, pero pues Luis Caballero era hombre también, aunque homosexual, pero de todas maneras faltaba aún que la mujer también lo hiciera, porque es que se trató de quebrar en la historia del arte colombiano digamos, ese pudor que tal vez habría en que las mujeres retrataran el cuerpo masculino desde un sentido pues tan erótico, pero al mismo tiempo pues el simple hecho de que una mujer lo hiciera pues ya implicaba, ya tenía consigo diferentes significados, ya había demasiados símbolos ahí que podrían ser tratados. Y pues digamos esta obra que se llama Dibujo 1, que es a lápiz, pues también nos muestra, ¿no? Nos muestra como a alguien que diría yo pues está como en una de estas pantalonetas de atletismo, no necesariamente podría ser ahí como ropa interior, pero sí es como estos fragmentos y estos encuadres que ella hace sobre sus dibujos, sobre estas partes, y pues también hay que anotar que ella no usaba como una fotografía, ella no usaba como una guía para hacerlo, ¿no? Ella justamente comenta que los dibujos ella, digamos, los capturaba en su mente, siempre habló de tener una muy buena
memoria fotográfica, y ya después, pues a partir de su memoria fotográfica, hacía estos dibujos, pero ella también los retocaba. Ella no estaba interesada en copiar, en ser hiperrealista, no era su interés, sino su interés era también acomodar estos dibujos y estas imágenes hacia lo que ella le gustaba y por lo tanto hacia lo que ella consideraría como lo bello o digamos lo que a ella le parecería atractivo para hacer pues este tipo de representaciones. Sí, exacto. Sobre eso ella sí insiste mucho que nunca hay que, o sea, que en sus trabajos no hay que pensar en quién era el modelo, sino no era un modelo específico, no tiene un referente en el mundo, sino ella decía, yo tomaba como fragmentos, los llevaba en mi mente, los ponía lo que llamamos en filosofía fenomenológica la variación eidética, se variaban esos fragmentos, ella los iba llevando a la expresión sobre el papel y finalmente aparecía algo que podía representar, como dice, ¿no? A muchos elementos, a muchos seres, pero a mí yo sigo insistiendo la manera en que enfoca el cuerpo masculino. Me parece que eso es algo que todavía está, que nosotros quisiéramos indagar más respecto a esta artista. Sigue Raquel Ramírez, que es su compañera de estudio en DICAS. Entonces, sí. Raquel Ramírez es una artista que nació en Bucaramanga en 1947. Esto es autorretrato. Y pues fíjense que yo quiero señalar que ella hace uso de encuadres a modo de fotogramas, donde parece que hay una historia, pero esa historia no se encuentra allí. Es un arco narrativo elíptico. ¿Por qué? Porque parece que hay dos figuras, una que va subiendo las escaleras y otra que regresa. El bolso está en lugares distintos. Ese arco narrativo está allí para que nosotros como que indagáramos en términos de qué pasó, cuál es la historia de este personaje. Porque bueno, además de autorretrato, pero qué es lo que está ocurriendo allí y cómo serían los fotogramas intermedios. Creo que ahí se ve mucho el enfoque. Si en Esperanza Barroso, digamos que la fotografía estaba en el horizonte de interpretación, acá vemos que es el cine el que tal vez permite a Raquel Ramírez entender el espacio pictórico. Sí, y de todas formas, pues Raquel Ramírez también como artista y como artista mujer, digamos que de alguna manera en la época se trataba de una forma de ser como performativa, ¿no? Digamos que era la performance de ella, era su vida ahí retratada, tal vez sin ninguna preocupación más como, más allá de mostrar su cosmovisión, ¿no? Sus preocupaciones y estas imágenes, estas pinturas que ella crea, pues realmente como en fotogramas, como decía Martín, nos hace pensar es como en las caricaturas, como en el cómic, como en estos fragmentos o pedazos de esta historia que se va construyendo y llama mucho la atención es como todo el aura o toda la penumbra que deja alrededor, ¿no? Su figura es la que aparece iluminada y realmente alrededor las escaleras pues no se ven que tengan un fondo o que tengan un lugar, es más bien como si fuese hacia el infinito o hacia el espacio. Y pues eso también es bastante interesante en la medida que ella no estaba interesada entonces como en crear como diálogos muy literales con otros objetos, sino que simplemente era la figura de ella en este contexto como en miras de, digamos, explorar más como su cosmovisión, ¿no? Y plasmar ahí entonces como sus angustias o su lugar en el mundo como mujer, ¿no? Porque también acaba siendo una obra bastante feminista en el sentido de que es la figura femenina la que está de protagonista, pero al mismo tiempo es una figura femenina que está denunciando su papel como mujer en la sociedad. Exacto. Y fíjense que precisamente estas son dos obras que son Séptimo Penal 2 y 4, donde otra vez yo insisto que parece que hay una historia que está allí oculta, pero que es difícil de descifrar. Acá vemos que está el artista, ella sí nos dijo, está el artista, se le presentó algún problema en Bogotá y por eso terminó en el juzgado séptimo penal. Atrás vemos un monito con una aureola y el juez como si fuera un mimo, un tipo de payaso, un blanco azulado en su rostro. Si acercamos un poco más, vemos que el libro que acompaña al juez tiene en la mitad la bandera de Colombia. Pero entonces, bueno, ella no nos ha querido contar muy bien qué pasó. Digamos que todavía esto está dentro de las historias posibles a relatar. Sí. Pero lo que sí llama la atención es que cuando se pasa de esta pintura a la siguiente, ha cambiado el lugar. Fíjense que ahora ella es la que está allí de forma en la ventana, como atrás está haciendo globos, como bombas entre chicle y bombas de jabón. Tiene la aureola que ya perdió
el monito y pasa el mono a ser el juez, ¿no? Como que todo es una farsa, como que todos sabemos que hay que poner en cuestión la manera en que se lleva a cabo los procesos jurídicos en el país. Y pues bueno, esto a mí me llama la atención es eso, o sea, yo veo estas imágenes y digo, ¿qué historia está allí y cómo podría reconstruirla a partir de las imágenes? Sí, efectivamente sí fue un percance, pues a mí Raquel sí me alcanzó a contar como un detalle, creo que fue un problema como con un carro que tuvieron y por eso terminaron allí en el juzgado, pero ella no hizo más que reírse de su experiencia y retratarla, ¿no? Retratarla y pues de una manera también muy como irónica, pero al mismo tiempo muy inteligente, ¿no? Digamos, primero pues ella ponerse en el lugar del chimpancé, ¿no? Del monito, colocarse allí y colocar entonces a la jueza, primero como payasa, como mimo, y después como el miquito, pues haciendo ahí la sesión, ¿no? Entonces es bastante curioso esto y pues aún más esto nos da más pistas para pensar que la artista efectivamente tenía una amplia conexión con el cómic, ¿no? Digamos que en estas dos pinturas están como, digamos, efectivamente identificados los personajes y los roles que desempeña cada personaje en su pintura, y al mismo tiempo pues vemos aquí que es una técnica totalmente pues que hace mucha referencia al arte pop, que es el posterizado, que es estos planos de color, ¿cierto? Que son planos de color que se acercan muchísimo a la estética del cómic, ¿no, Martín? Exacto, sí, es verdad. Pues uno podría tomar esto como viñetas y por eso insisto que es un artista para mí muy vigente, al menos cuando vi estas imágenes, porque yo las pensaría dentro de perfectamente una novela gráfica, ¿no? Me gustaría construir esa novela gráfica sobre Séptimo Penal a partir de Raquel Ramírez. Bueno, Leonardo, creo que ya el tiempo está cerca y nos alcanza un poco, pero falta María Victoria Porras, yo creo que alcanzamos perfecto. Sí, alcanzamos, sí. Sí, mire, María Victoria Porras es una artista que nació en Barrancabermeja en 1948. La producción de ella consideramos que está vinculada con la modernización en Colombia y también con la discusión de si la modernización quedó clausurada o si hay que postergarla o si en realidad pues se siguió dando solo en términos tecnológicos, científicos, pero no morales. Esta es una obra muy elocuente porque aparecen como figuras humanas, pero no son seres humanos, sino ella siempre habló como de maniquíes. Y es como si también estuviera pensando que el hombre del futuro tal vez es un ser robótico, aunque nunca lo dijo, pero parece que hay ese vínculo. ¿Y por qué? Porque parece que los seres humanos, nosotros, todo lo dejamos inconcluso, ¿no? Como que a veces parece que nos comprometemos lo suficiente con el avance moral, político, económico, jurídico, etcétera, de la historia. Y no únicamente un ser humano, yo no diría un ser humano robótico, sino también un ser humano mecanizado, un ser humano que se vuelve mecánico, que se vuelve también como muy disponible o siempre como hacia sus labores y como perdiendo tal vez esta cualidad de la razón, ¿no? Porque justamente María Victoria Porras, en esta obra que se llama Ramajes del Hombre, pues digamos que ya aquí, por ejemplo, está la sombra, está la silueta, la figura humana, pero ya aquí en esta obra, por ejemplo, ya los ramajes del hombre son otra cosa, ya el hombre, la figura humana desaparece y ella al colocarle este título a sus obras, lo que hace realmente es brindarle la cualidad, ¿cierto? Las cualidades humanas a estas figuras, ¿no? Y que también, Martín, hablábamos una vez que de pronto tuviera que ver bastante estos ramajes del hombre con el hecho de que el artista fuera de Barrancabermeja, es un artista que es de Barrancabermeja, donde pues efectivamente pues como puerto petrolero pues sufrió una gran industrialización y todo eso, y tal vez pues estas figuras también pudieron haber influenciado su obra, ¿no? En la medida pues que también son sus recuerdos y sus vivencias en el puerto petrolero. Exacto. Yo quería mencionar un concepto de la filosofía marxista que es segunda naturaleza, que es una naturaleza creada por el hombre, pero que no se reconoce ni como naturaleza ni como humana, que son los dichosos fetiches. Yo siento que María Victoria Porras lo que está insistiendo con los títulos es que, por ejemplo, la naturaleza está en los ramajes, el hombre como si se convirtiera en naturaleza, ¿sí? Como si se expandiera por vía de la tecnología. ¿Con qué función? De tal manera que la tecnología y lo inorgánico supla
a los seres humanos, pues porque tenemos limitaciones, si no veamos que yo tengo unas gafas que me permiten a mí ver mejor. ¿Pero por qué? Porque queremos resolver cuestiones que surgen en la historia y cuestiones de emancipación, de libertad, etcétera. Entonces, cuando uno ve que las imágenes están tapiadas, como que está cerrada, deja en cuestión eso, ¿no? Parecería que la modernidad y la modernización en Colombia están suspendidas, pero yo siento que hay un gran optimismo por los colores que maneja y por ese cielo atrás blanco, como si la historia todavía estuviera por escribirse, ¿no? Como las iluminaciones que llegan a la historia y nos permiten pensar en algo hacia el futuro. Estas eran las artistas, ¿no? Alcanzamos como perfectamente, Leonardo, a presentarlas. Así es. No Sí, sé si queramos, no sé, pues, algunos comentarios o algún preguntas o... comentario, alguna pregunta, pero aquí no tengo pues acceso al chat, pero bueno, no Sí, sé, sí, digamos ya. que poder aprovechar como para establecer algunas conclusiones finales entonces, ¿no? Tenemos 5 minutos, pues sobre María Victoria Porras, pues mencionar la parte del constructivismo ruso, ¿no? Esta parte que pues efectivamente también tenía una influencia pues bastante como de Rusia, ¿no? De todos estos movimientos. Y también pues digamos que todo esto a nosotros pues nos hace pensar mucho cómo llegan estas corrientes artísticas al país, ¿no? Y también cómo, digamos, las mujeres artistas han tomado estos temas, han tomado temas, pues, en algunos casos muy cercanos a lo que era el oficio de las mujeres, ¿no? Había mujeres artistas, digamos, impresionistas, pero pues solo las dejaban hacer bodegones, ya que es interesante cómo entonces Beatriz Daza va a ser el contrabodegón y va entonces a ir esta palabra, ¿no? Contrabodegón, para justamente, digamos, también resignificar ese papel de la mujer como una hacedora o una pintora de cuadros para decorar. Y al mismo tiempo, como Esperanza Barroso interrumpe con la idea del desnudo que había sido siempre abordado por los hombres como el desnudo femenino, y ella lo hace como mujer con el cuerpo masculino. Y la obra de Raquel Ramírez, ¿cierto? Ella misma es su protagonista, ella misma se exhibe, es como también una exposición de su propio cuerpo, de su propio ser. En la pintura es una exposición de su intimidad y eso también es relevante como propuesta artística para la década. Y finalmente pues nos quedaría Sonia Gutiérrez con su habilidad para poder hablar de la violencia sin imágenes violentas necesariamente o explícitamente violentas. Entonces un dominio de esta poética bastante resaltable. Y finalmente pues Cecilia Ordóñez París, que nos deleita con estas formas orgánicas y con esta habilidad de transformar la cerámica en estos ritmos orgánicos. Exacto, sí. O sea, son artistas que, como señalaba Leonardo, pues no solo rompen con algunos horizontes de interpretación, sino también que nos invitan a nosotros a investigar un poco más sobre ellas, a ir sobre su obra y, ¿por qué no?, a arriesgarnos a escribir o a investigar sobre ellas. Esto es más una invitación para eso, ¿no? Para que se unan a este intento de conocer un poco más del arte de Santander, de Norte Santander y sobre todo en este caso, pues de mujeres artistas de estos dos departamentos. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí, al público presente en el Facebook Live, a nuestros comentarios, las personas que nos están viendo, la maestra Esperanza Barroso, Gloria, Daniela, bueno, un montón de personas que siempre pues están ahí pendientes de esto, y pues agradecerle al Banco de la República por la invitación, y de igual manera la Fiesta del Libro de Cúcuta. Muchas gracias. Y yo antes de cerrar un minutico, saludos a la biblioteca. Allá he hecho algunos proyectos y yo guardo un aprecio muy grande por la biblioteca. Ojalá que, pues, como digo, podamos volver a ir a hacer algo allá y pues listo, yo también me despido. Bueno, Leonardo y Martín, muchísimas gracias por este gran diálogo de bastante interés, en donde mostramos y escuchamos no solamente las voces y las artes de Norte de Santander, sino también otras voces. De verdad, muchísimas gracias por este conversatorio, Mujeres en las Artes Plásticas en los Santanderes. Y continuamos con la Fiesta del Libro de Cúcuta 2021. No se desconecten, en contados segundos, temas más interesantes aquí en la FLIP 2021.